Bienvenida, Gladys, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por invitarme. La verdad es la primera vez que me invitan como candidata a un programa, así que agradezco. Nuestra disculpa por no la pudimos invitar por agenda las previas a las PASO. Pero ahora le toca cerrar el programa, así que Está para bien, nosotros bueno, un no. lujo. Bueno, hablamos un poco de Gaiman, de la propuesta, de la idea, si su experiencia en política ya tiene historia, cómo es su participación en esta instancia. Bueno, yo fui candidata durante 12 años por un partido vecinal que conducía Raúl McBurney, así que experiencia en el legislativo tengo. En armar una campaña no, la verdad que soy nueva armando una campaña y en un partido tan grande como es el PJ. Yo empecé a integrar este año el Frente de Todos y afiliada al PJ. Entonces, bueno, fue un desafío, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de las campañas electorales es un tema para alguien que no tiene experiencia y como muchos de los que estamos en la lista que no tenemos experiencia. Eso sumado a un contexto, la verdad que bastante favorable en la provincia y en el país para salir a hablar con los vecinos de política, ha sido bastante difícil. A pesar de que Alberto y Cristina son un poco la fuerza de tracción. Sí, pero Gaiman es muy particular. Gaiman es un pueblo en donde nos conocemos todos, podemos hablar de frente y la gente está cansada también y nos dicen, uy, los políticos y la política, que muchas veces son los que perjudican a los vecinos. No ha sido fácil hacerles entender que la política es una herramienta que tenemos todos los que vivimos en los países donde tenemos la suerte de tener democracias, ¿no? Eso hay que celebrarlo, pero también hacerles entender que no todos los políticos somos de la misma manera, no todos tenemos intenciones mezquinas, que yo creo que bueno, en muchos de los ámbitos de la política hay intenciones muy mezquinas, entonces las personas que no están en política lo ven como una connotación negativa al político, a la política. Gladys, ¿cuál fue el tono de la campaña? Nos decía Bis, en el caso de Rawson, que él logró que se hable más de los temas locales, más allá que es una campaña nacional, que se discuta propuestas a nivel local. ¿En Gaiman también gira por allí? Nosotros la campaña anterior a esta, a la general en las PASO, lo que hicimos fue nacionalizar bastante la campaña porque nosotros queremos que esté el proyecto de Alberto y de Cristina, un proyecto que tiene que ver con los derechos, la ampliación de los derechos, que sea una sociedad más justa, más equitativa. Entonces nosotros en las PASO fuimos nacionalizando la campaña, ¿sí? Hicimos mucho hincapié en el proyecto nacional y popular. Ahora en las PASO, como ya los resultados en Gaiman incluso de Alberto y de Cristina fue bastante amplio el margen con respecto al otro candidato que es Macri y Cambiemos, municipalizamos más la campaña. Porque hubo mucho corte, Gladys, ¿no? O sea, ganó ampliamente la boleta a presidente del Frente de Todos, pero el más votado terminó siendo Juntos por el Cambio a nivel municipal. Sí, porque ellos municipalizaron, como el candidato de Rawson, evidentemente, municipalizaron la campaña, fueron entregando boleta corta, desprendiéndose un poco de lo que es el proyecto nacional. Nosotros en realidad consideramos que todo proyecto nacional uno forma parte o no, uno decide ir o no en una boleta larga. Nosotros decidimos con gente del vecinalismo, ¿sí? Como Gabro Restucha está integrando nuestra lista de convencionales, que íbamos a ir con una boleta larga. El candidato de Cambiemos, que es Darío James, él fue entregando su boleta corta, pero bueno, la gente entra al cuarto oscuro y tiene la boleta larga. Decías de municipalizar en esta etapa la campaña, ¿no? Y hablemos del estado en que está el municipio de acuerdo a la mirada tuya, del grupo político que integrás y proyectos a futuro. Y en la municipalidad la verdad que no se ha hecho nada, es lo que nos dicen los vecinos también y los que vivimos en Gaiman sabemos, no se ha avanzado en absolutamente nada en estos 4 años. Nos encontramos con un municipio bastante paralizado, muy paralizado, incluso muchas veces no se recoge ni la basura. Tenemos un municipio con las áreas totalmente desorganizadas, esto nos han dicho los empleados municipales. Yo he estado visitando todas las áreas del municipio y los empleados nos dicen que muchas veces no tienen directivas claras porque no hay como una conducción clara.
Hay mucha gente muy potable dentro del municipio, pero es como que no tienen un rumbo hacia dónde ir. No se vio el proyecto que el intendente actual planteaba en la campaña, no se vio ejecutado en la realidad. No hay trabajo, cerró la fábrica de Soriano y toda esa gente quedó tratando de ver cómo sobrevive en el día a día, ¿sí? Que es un contexto también general y de las políticas aplicadas por el gobierno de Cambiemos. Entonces tenemos un problema que es el desempleo, en un lugar como Gaiman que no tenemos grandes industrias ni tenemos el sector privado muy desarrollado para que genere la mano de obra. Entonces nuestro desafío puntual en Gaiman es generar con el sector privado, inversores privados, el trabajo necesario para que todas estas personas que necesitan trabajar y que hoy muchos tienen un plan, ¿sí? Que están viviendo de un plan o municipal o nacional o provincial, puedan insertarse en el mundo laboral con un sueldo genuino, digno, con sus aportes, con su obra social. Eso es un desafío. Y nosotros ya estuvimos en Rosario presentando a parte del equipo de Alberto cuáles son las necesidades de Gaiman de inversión en lo privado, qué cuestiones en lo impositivo vamos a necesitar para incentivar a que el privado quiera invertir en Gaiman. Lugar hay, Gaiman es un lugar que se está desarrollando, tenemos un valle totalmente productivo, pero que tiene la mitad de sus hectáreas en producción. Hay que fomentar la inversión en la industria agropecuaria, darle valor agregado, y justamente tuvimos una charla con productores y emprendedores y cooperativas de trabajo, explicándoles que va a ser uno de los ejes centrales que vamos a tener nosotros, porque también es una de las políticas que tiene el gobierno nacional y nos hemos comprometido ya entregándole en mano a Alberto Fernández cuáles son las necesidades de Gaiman en cuanto a la potencialidad que tiene también para producir empleo. ¿Pasa por lo agroalimenticio básicamente? ¿Siempre uno vincula a Gaiman con eso? ¿O por ahí, por ejemplo, ese turismo cultural, turismo gastronómico, es decir, otras alternativas que también puede ofrecer la... Mira, Gaiman tiene para diversificar su matriz productiva todo. Lo que vos me decís de la industria alimenticia, tenemos el valle que produce las materias primas, tenemos el turismo, la cultura y anteriormente, creo que hace 20 días estuvimos en Madrid también en una charla que dio entre ellos Meyer, que fue ministro de Turismo, en donde los números que mueve el turismo en cuanto a la cantidad de dinero y de fluidez o liquidez de dinero que entran en las distintas ciudades o pueblos es bastante importante con respecto al PBI, ¿no? Ellos nos hablaban del 7%, hay países que tienen más, y en la zona, nosotros somos una zona turística, y Gaiman tiene todavía esa impronta turística, si bien hoy, la verdad que entrar en Gaiman y ver cómo está deteriorado todo el pueblo, ¿no? Desde las fachadas que recién ahora se están arreglando por un plan nacional, las calles que todavía no tienen su pavimento o adoquinamiento. El pueblo no está lindo, eso que dicen todos, ay, qué lindo es Gaiman, por ejemplo, no tiene desarrollada la costanera. Nosotros tenemos un proyecto para desarrollar el paseo costanero que tanto lo usan la gente que va, se pone con reposeras, ¿no? y lo utiliza, y el río es una fuente que convoca, el río es vida y el río convoca a la gente en muchos pueblos, o en los pueblos donde uno muchas veces va de paseo, el río está explotado en ese sentido. A nosotros nos parece que tenemos el valle que puede producir, las industrias alimenticias que pueden producir, lo agropecuario en el tema de animales también puede producir, y hay que hacerle el valor agregado, y el turismo que tiene que empezar a desarrollarse con propuestas de agroturismo también, porque hay muy buenas propuestas de agroturismo. Tenemos todas las casas de té, tenemos las capillas, tenemos todo lo que es el sistema de bardas para hacer caminatas y miradores. Tenemos que traccionar más al turismo para que se quede en Gaiman, por lo tanto hay que apostar al inversor privado para más alojamiento, mayores servicios. Sí, con esto también los servicios básicos, servicio de atención de salud, seguridad, internet, o sea, tener buenas conexiones, los caminos, las rutas. Nosotros todo esto lo presentamos como un plan integral que tiene que ver con lo que hablábamos de la municipalización de esto. Y Gladys, a veces a nosotros, digamos, nosotros soy de esos que va con la reposera
a Gaiman y tengo amigos allí. Pero también veo un fenómeno que mucha gente que vive en Trelew o en Rawson tiene como su vivienda o trabaja aquí, vive en Gaiman. Pareciera ser un fenómeno que va en aumento. Usted lo sabrá mejor que yo. Pero hay un plan de cuestión de planeamiento territorial para que ese potencial que tiene como lugar para vivir sea aprovechado con proyectos inmobiliarios o más tendientes a la cuestión agrícola como le planteaba Pablo. Mira, Gaiman tiene un ejido bastante grande y nosotros cuando estábamos en el Consejo Deliberante creamos un banco de tierras, que creo que hay que seguir ampliándolo porque hay tierras que están improductivas, tierras que hace mucho que no están con sus dueños en el lugar, pagando impuestos. Hay una ordenanza para retrotraer, ¿sí? De prescripción de dominio, siempre siguiendo los pasos legales y con el tiempo necesario para que las personas que estén o los herederos que tengan esas tierras puedan presentarse. La verdad que es una ordenanza que está muy bien hecha, creo que la han ido arreglando y la han ido mejorando mucho. Me parece que lo agropecuario o lo productivo es sumamente importante. También hicimos una ordenanza en su momento para zonificar, ¿sí? con el asesoramiento de INTA y de Corfo, cuáles eran las tierras más productivas y cuáles eran las tierras que iba a necesitar muchísima inversión para que a largo plazo pueda llegar a tener medianamente una producción. Y Gaiman va a crecer y todo emprendimiento inmobiliario va a ir en el sentido de esta ordenanza y de lo que nos digan los profesionales que entienden de la productividad, ¿sí? Porque esto no lo podemos hacer solos, hay que buscar a los entes que ya están trabajando en los distintos ámbitos para precisamente no tomar decisiones que después nos vayan a pesar. Si nosotros dejamos, ¿sí? o permitimos o autorizamos loteos en el corazón de lo que se está produciendo, nos vamos a quedar sin tierras para poder producir alimentos y nos vamos a quedar sin poder desarrollar ningún tipo de valor agregado a lo que se produce en el valle. Yo creo que tierras en Gaiman hay para todos, hay para desarrollos inmobiliarios, para el privado, hay para poder hacer viviendas sociales. Hay un banco de tierras muy interesante que tiene el municipio de Gaiman en estos momentos para también favorecer la vivienda social a las cooperativas, a las empresas. En Gaiman hace falta muchas viviendas y Alberto Fernández lo que dijo es que la vivienda no va a ser obra de infraestructura, va a ser un derecho humano. Y nosotros estamos preparando y tenemos preparado la ordenanza y vamos a ir en camino a eso. Ya que hablaba justamente de esto de las ideas que le acercan al equipo de Alberto Fernández, ¿no? Suponiendo que a Alberto Fernández le vaya bien también el domingo. Otros candidatos han planteado que la gran obra que necesitaría Gaiman, pero esto ya estamos hablando de una inversión muy grande, por eso le pregunto por Alberto Fernández, porque son fondos nacionales seguramente, es un nuevo puente. Que la ciudad tiene el mismo puente de toda la vida y que llega a pasar algo y queda aislada, ¿no? ¿Usted coincide que hay que gestionar ese nuevo puente? Necesariamente. Yo vivo cruzando el puente. Así que imagínate que... Usted vive del otro lado del río. Del otro lado del río. Nosotros llamamos la margen sur del río. Se está desarrollando mucho toda esa zona. Es más, lo que yo te hablaba de crecimiento, hago así, porque va en esa franja del río hacia lo que es un gran supermercado que hay ya casi finalizando el pueblo. Para ese lado se va a extender porque son las tierras menos productivas. Creo que el puente es una necesidad. Yo no sé si es una obra tan millonaria que no se pueda hacer con fondos municipales y provinciales. Digo en el contexto que tiene la provincia de no poder pagar los sueldos hoy. Yo tengo esperanza que no va a ser fácil, pero va a llevar un año y creo que se van a poder acomodar las finanzas del país y de la provincia y por ende del municipio. Tengo mucha fe en Alberto Fernández y en el equipo que está formando para que esto así sea. Sabemos también que vamos a tener que todos poner de nuestra parte, lo hemos estado poniendo estos 4 años, dando más de lo que nos correspondía, los que hemos trabajado y que somos empleados. Yo soy docente, con el tema de impuestos a las ganancias, que antes los iban a sacar y no lo sacaron nada, y somos los que más pagamos y somos público cautivo, porque nosotros nos descuentan compulsivamente y los grandes contribuyentes se pueden tomar su tiempo para hacerlo.
Así que el puente es una de las obras que Gaiman ya debería tener. Cuando Gabro Restucha deja la intendencia estaba programado, estaba diagramado, estaba el proyecto listo para que se haga, como tantas cosas que en la política Como muchas la doble veces... trocha contra el Evo también. Claro, quedó en la se nada, deja y no se continúan. La idea nuestra también de llegar